Cuando lo encontremos nos ponemos de pie. Juan 4. Y vamos a leer versículos del 39 al 54. Juan 4, 39 al 54, en la manera acostumbrada, en forma alterna. ¿Lo tienen? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y creyeron muchos más por la palabra de él. y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y allí encontró un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y dijo: y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esa última frase ahí, el versículo 54, esta segunda señal o milagro de haber sanado a este muchacho que estaba enfermo de muerte, fue segunda porque la primera, ahí mismo hace referencia a ella en el versículo 46, cuando estuvo en Caná de Galilea y había convertido el agua en vino. Ese fue el primer milagro. Ahora déjenme nada más ubicarme un poquito en el contexto y la geografía que aquí nos involucra. Jesús nació en Belén de Judá, pero no se quedó a vivir ahí. De hecho, sus padres no vivían en Belén. Allá bajó José cuando María fue hallada encinta, porque era del linaje de Judá, descendiente de David, y para empadronarse le tocaba ir a Belén, y pues ahí se le llegaron los días de parto a María. Allá nació, pero estaban de viaje. Pero ellos vivían en Nazaret. Y hay 3 regiones en lo que hoy llamamos Tierra Santa. Al sur está Judea, donde se encuentra Jerusalén. Aunque se diga de Jerusalén que se sube a Jerusalén, no se sube porque esté al norte, se sube porque es un monte, pero está en la región sur. Y en medio de las 3 regiones está Samaria, un lugar por donde los judíos no pasaban. Si iban de la región más al norte, que es Galilea, no pasaban por la región media de Samaria, porque en tiempos del cautiverio, cuando vinieron los asirios a conquistar a Israel, los que quedaron allí de judíos se mezclaron con los asirios. Entonces el samaritano se consideraba media raza, no raza judía pura, y eran menospreciados por ese hecho. Y también, pues cuando alguien es menospreciado, también reacciona con menosprecio. Así que los judíos y los samaritanos no se trataban, no se hablaban. Y la historia de la mujer samaritana es justo
donde comenzamos la lectura y hacia atrás. No la vamos a leer. Pero creyeron los samaritanos por la palabra de esa mujer, aunque no era mujer de mejor reputación, pero luego fueron a oír a Jesús mismo y se cayeron las barreras divisorias entre judíos y samaritanos y le invitaron a quedarse con ellos. No querían que se fuera porque Jesús mostró su amor. Y hermano, cuando a ti te da miedo testificar, te voy a decir por qué te da miedo testificar. Te da miedo al rechazo. Si tú supieras que todo el mundo va a aceptar el plan de salvación cuando tú se lo das, serías un asiduo ganador de almas continuamente, porque sabrías que donde vas la gente te recibiría con gozo, pero no lo haces porque te da miedo al rechazo. Amén. Pero nota cómo Jesús los ganó porque primero mostró su interés por ellos y su amor. Y al ganarlos a la persona primero, después puede ganarlos al Evangelio. Y eso es nomás una nota extra, que si tú tienes miedo de testificar porque te van a rechazar y te preguntas ¿qué necesidad tengo yo de que me rechacen? De todas maneras tienes obligación de presentarlo, y aquí está cómo lo puedes hacer. Es otro ejemplo más que aprendemos aquí de paso en esta lección. Pero vemos cómo ellos creyeron, y en ese contexto él llega a su región. Nota cómo los que menos esperan que creyeran en él, creyeron en gran número. Y cuando llega a su propia tierra, donde lo conocen, es donde peor lo tratan. Porque Jesús mismo dijo, en el versículo 44, que el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Vamos a orar y seguimos con el mensaje. Padre, la Biblia, Señor, tiene toda clase de historias. Aquí vemos, en 2 capítulos atrás había el primer milagro, y luego en este capítulo el segundo milagro del Señor. Muchos otros hizo, como Juan mismo describe al final de este libro, mas estos fueron registrados para que creyésemos en él, para demostrar quién es verdaderamente el Mesías. Más allá del propósito mismo del milagro de convertir agua en vino o de sanar a un muchacho que está enfermo para que no muera, y después de todas maneras murió, el propósito de los milagros es apoyo poderoso para nuestra fe. Ayúdanos a entender, Padre, ahora qué hay en esta historia para edificación en nuestra vida, hoy, 21 siglos después de este tema. Danos oídos para oír, danos ojos para ver lo que el Espíritu quiere mostrarnos a nosotros, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Sé glorificado, tú que eres el eterno Padre, Señor. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces ya vimos un poco el contexto geográfico, y vemos también el contexto de que donde no se esperaba que creyeran, creyeron, y creyeron grandemente. Tremendo avivamiento que hubo ahí. Y donde se espera que él tuviera mejor aceptación, que es cuando es donde tiene mayor rechazo. Ese versículo 44, donde Jesús mismo da testimonio de que un profeta no tiene en su propia tierra, ese incidente o ese tema, si bien no la historia de este muchacho moribundo y que fue sanado es mencionada en los demás evangelios, pero sí es mencionado el tema de que un profeta no es sin honra, sino en su propia tierra. Puede ir conmigo o nada más tomar nota, por ejemplo, en Mateo, capítulo 13. Mateo 13 es un hermoso capítulo de muchas parábolas que enseñan grandes lecciones. No vamos a leer ninguna de ellas, pero al final de Mateo 13, dice como en el versículo 54, dice, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ya desde el hecho que dicen parece una actitud de menosprecio, ¿cierto? No es menospreciado un hombre más que entre los de su propia casa. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra. Es honrado el profeta, sí, pero no en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. No dice que no haya hecho milagros en absoluto. Dice que no hizo allí muchos milagros,
a causa de la incredulidad de ellos. Nota lo importante que es la fe. Y el mensaje para hoy es para principalmente los padres. Este muchacho que vemos en la historia que estaba enfermo es hijo de un padre que va y clama delante de Jesús. Pero así como en el Día de las Madres hablamos de las virtudes de la mujer que no son propias solo del género femenino, sino que también los hombres podemos aprender de tales virtudes, igualmente el mensaje hoy principalmente a los papás, pero las mamás y los hermanos y los hijos, todos podemos aprender algo de esta lección. Vemos cómo se escandalizaban ellos de Jesús, y Jesús se daba cuenta de su incredulidad, porque la vida cristiana comienza con fe, continúa por fe y debe continuar por fe. Nada pasa en la vida sin fe. Es imposible agradarlo, y la verdad es que la vida sin fe últimamente es una vida que muy miserable, que realmente no vale mucho la pena vivir. Hay mucha gente que sin fe parece tener ciertas victorias y parece que tienen dinero y parece que tienen posesiones, pero entonces ¿por qué viven drogándose? ¿Por qué viven lamentándose? ¿Por qué terminan quitándose la vida? Porque sin fe esta vida realmente no vale la pena vivir mucho. En Marcos vuelve a usar Jesús la misma frase, igual en Marcos capítulo 6, no les voy a leer todo el detalle porque es muy parecido a la que acabamos de leer, solamente quiero hacerle notar que dice en Marcos 6:5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Se contradecirá con lo que acabamos de leer de Mateo? No, porque dice, no pudo ir a hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. O sea que sí hizo milagros, pero pudo haber hecho muchísimo más, siendo su propia región, siendo su propia casa, siendo sus propios allegados, amigos, familiares, pero hizo lo mínimo que posible, porque había misericordia en su corazón, había gracia, pero hizo lo mínimo, pudiendo haber hecho más. ¿Cuánto desperdiciaron todos los que vivían en la región de Galilea lo que podían haber visto de Cristo? Y luego en Lucas también, comenzamos en Juan, ya visitamos a Mateo, ya visitamos a Marcos, y ahora en Lucas. Mira, Lucas nos da la narración en capítulos 1 y 2 de la anunciación, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, cómo Jesús se presenta en el templo, la historia hasta sus 12 años. Luego en el capítulo 3 ves a Jesús siendo bautizado, se habla de su genealogía, pero en el capítulo 4 Jesús recién comienza su ministerio. De hecho, antes de comenzar su ministerio es llevado al desierto, donde ayunó 40 días, 40 noches, ahí es tentado por Satanás, y ahí después continúa su ministerio. ¿Y dónde lo continúa? Regresa a su propia tierra. Ahí es donde comienza su ministerio, de donde él partió. Él viene a Nazaret, dice el versículo 16, Lucas 4, 16, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes lo conocen, es Isaías 61, y luego les dice cómo en ese mismo momento se cumple esa escritura delante de sus ojos, con la venida del Mesías, el Salvador. Se presenta Jesús, yo soy el Mesías, ante los suyos, y no en vano dice Juan que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y luego él mismo dice, ahí parado en la sinagoga, mientras enseñaba, en el versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tú que predicas, a ver, aplícate tú tu propia predicación, dice Jesús, me van a decir. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Todo otro lugar, sí. En su propia casa, no. Y en verdad os digo, nota este comentario, y esto no les va a gustar a los oyentes de su tierra en la sinagoga. Se enojan con ira al punto de quererlo matar. Y es su primer sermón, ya lo quieren matar desde ahí. Dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Se acuerdan del gran profeta Elías? ¿Y se acuerdan de aquella viuda de Sarepta de Sidón?
Bueno, ella no era judía, ella no era hebrea. El cielo fue cerrado por 3 años, 6 meses, hubo gran hambre en la tierra, pero a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Eso no es tierra de Israel, esa es tierra de los fenicios, hoy sería Líbano. Y a ella fue enviado el profeta Elías, y a ninguna de las viudas de los hijos de Abraham. ¿Qué le está diciendo Cristo? Ustedes son rechazados, los extranjeros son los favorecidos, porque ellos son más susceptibles, más adeptos a creer que ustedes, que son una bola de incrédulos. Es lo que Jesús le está diciendo a su propia gente, en su propia casa. Y no termina ahí, eso no les gustó, pero por si no les gustó o no les quedó claro, le sigue con ¿cuál fue el profeta después de Elías? Eliseo. Y dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos, de todos esos leprosos entre los israelitas, fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio, otro extranjero. Ahora, no pueden decir que, bueno, mira, los extranjeros porque viven en más extrema pobreza son más susceptibles de ser más humildes. No, Naamán era un general del ejército sirio. De hecho, su característica no era la humildad. Eliseo le dijo, ni lo recibió, ni le dio la cara, y prácticamente lo mandó casi a volar, pero con el avión que le dio, en el avión le mandó la solución de cómo iba a sanarse de su lepra, y le dijo que se zambulliera 7 veces en el Jordán. El general Naamán dice, el Jordán, río apestoso, tenemos mejores ríos allá en Siria. Si es algo propiedades medicinales, allá vamos a tener. Pero ¿sabes qué? Se humilló y lo hizo y fue sanado. Y la implicación aquí que Jesús está dando a su audiencia, ya en este momento, en su tierra, es que ellos no verán la salvación de Dios, no verán la gracia de Dios por su orgullo, por su vanidad, por su incredulidad, y cómo son aquellos que se humillan. No importa que sean de lejos, no importa que no sean descendencia de Abraham, a ellos llegará también la salvación. Y mira cómo lo tomaron, levantándose, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, le sacaron los dientes y colmillos a Cristo, al que conocían. Lo conocían desde niño, ya habían mencionado quién era su padre, quién era su madre, quién eran sus hermanos. No está aquí Jacobo, José, Simón, Judas, sus hermanos, sus hermanas, su madre. Levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Cómo te sentirías tú que de tu propia casa te corren? De tu propia ciudad, donde tú creciste, donde la tierra que te vio, no nacer, él nació en Belén, pero sí la tierra que te vio crecer, y le llevaron a la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea que no solamente lo corrían de la ciudad, la verdad es que era desterrarlo de por vida, matándolo en ese mismo momento. Cuán grave era la ira de esta gente contra el Señor. Pero dice, Él pasó en medio de ellos y se fue, porque nadie le quita la vida a Jesús. Cuando Él murió es porque Él la puso, la vida, la dio voluntariamente. Así que ahí vemos estos contextos de la incredulidad de los suyos, de su pueblo, para no creer en Él, para rechazo tras rechazo tras rechazo, implacable. No importa qué hiciera Él, de todas maneras no creerían en Él, al punto de que siempre le pedían un milagro. A ver, haz un milagro para que crean en ti. Hasta el mero día de su muerte en la cruz le decían, baje ahora para que creamos en Él. Y si hubiera bajado, pero ya no bajó porque Él tenía su plan y era su tiempo de morir, y no bajó, pero hubiera bajado y de todas maneras no hubieran creído en Él. ¿Se acuerda aquel que le dijo a Abraham, manda a Lázaro a que testifique a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento? Abraham le dice, ya tienen a la ley y los profetas, óiganlos. Dice, no, que un muerto, que algo sobrenatural ocurra delante de sus ojos, así se van a creer. Dice, mira, así como rechazan a la ley y a los profetas y se vuelven ciegos, viendo no ven, oyendo no oyen, no importa que un muerto se levante, al rato lo van a justificar, le van a decir, no, se levantó porque no andaba muerto. ¿Por qué se bajó Jesús? Porque a lo mejor ahí tuvo paleros y lo bajaron y mira, nomás unas cuantas heridas. Pues eso no fue nada. Incredulidad continua.
Entonces, regresando a la historia que nos ocupa aquí, después de Cristo haber pasado por Samaria, no solamente una mujer tuvo una tremenda conversión, sino toda la región de Samaria. Ahora viene a su gente y dice que un hombre, habiendo oído todo lo que él hacía, se le acercó. Mira, en Juan 4:47. Dice, cuando oyó que había llegado de Judea a Galilea, ya regresaba a casa después de la fiesta de la Pascua, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Todo nomás era un catarro. No nos dice cuál era la enfermedad, pero podía haber sido un cáncer, podía haber sido, qué sé yo, definitivamente leucemia, una enfermedad de muerte. Y mira, este hombre era oficial del rey Herodes, así que ya había probado probablemente IMSS, centro de salud, sin tener que hacer cola, porque era hijo de funcionario público, era llegado así. Es más, ni siquiera fue a los hospitales públicos, fue a Los Ángeles, fue al siglo XXI, porque pues el erario paga. Así que fue a los mejores hospitales y no tenía remedio, el muchacho se le moría. Y ve cómo su último recurso fue Jesús, y tristemente eso es lo que muchas veces hacemos. Dejamos a Dios como último recurso cuando la Biblia nos aconseja que busquemos primeramente el reino de Dios. Y debiéndolo buscar primero a Dios, lo dejamos para el último. Él ruega por su hijo que está a punto de morir. En el 47, el 48 Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Estamos hablando de la fe, en este caso de un padre. Pero ¿de qué sirve el mensaje si no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo está nuestra fe, hermano? Jesús dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sabes qué clase de fe es esa? La que dice ver para creer. Si no vemos, no creemos. Muéstranos primero, haz el milagro y entonces vamos a creer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jacob? Así era Jacob: llévame, aliméntame, tráeme, cuídame y entonces vas a ser mi Dios. Esa realmente la llamamos fe, que es ver para creer, pero no es fe en absoluto. Pero ¿sabes por qué la menciono? Porque hay mucha gente que vive de esa manera. Le voy a mostrar 7 peldaños, 7 grados de fe. Este es el primero. Tú evalúate en cuál de esos peldaños está tu fe el día de hoy. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tu Padre no se agrada de ti, no esperes muchos dones, no esperes muchas bendiciones, no esperes muchos regalos, no esperes gracia, no esperes poder. Ven para creer es la primera. Esa fe es fácil de engañar, porque entonces hay quienes dicen: bueno, si necesitas ver para creer, mira, vamos a hacer aquí un congreso de sanación, y luego hay mucha gente que arregla, gente que sí camina, pero los ponen en una silla de ruedas, y en el momento preciso hacen que el que sí caminaba, pero nadie lo sabía, porque ahí hicieron creer que era inválido, y lo hacen que camine, y la gente dice: ya vi, entonces ahora sí voy a creer. Y es fácilmente engañada la fe que vive por vista. La Biblia nos enseña claramente que por fe andamos, mas no por vista. Y fe de ver para creer, muchos son desviados y engañados, y muchos se pierden. Cuando dejan de ver, dejan de creer. Esa no es fe en absoluto. El Señor le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. En el 48, versículo 49, el hombre le responde y le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Cuál es la actitud de este hombre? Dice: Señor, no te pongas a predicarme ahorita. Es una urgencia, mi hijo se me está muriendo. Otro día me predicas lo que quieras, pero ahorita tenemos es urgencias. Es el 9:11. Ve y sánamelo y luego platicamos de lo que tú quieras. ¿Sabes cuál es ese nivel de fe? Llamémoslo fe según las circunstancias. Fe circunstancial. Creo, me presento delante de Dios, voy a la iglesia cuando las circunstancias me aprietan, me duelen, alguien se me está muriendo, ya no aguanto el dolor, se está colapsando mi hogar, entonces sí voy a la iglesia. Y
y ya venías de camino y te regresas porque ni modo que vengas a pedir y no traigas nada, y te acuerdas que en un año no le has dado nada a Dios en diezmos y ofrendas, y vacías la tortuga o el cochinito, el banco, amén, y dices, no, pues para que me haga el milagrito. Dios no quiere tu dinero. Dios no está a la venta. ¿No quiere el dinero Dios? No. Quiere toda tu vida. Y lo que tú llamas tu dinero no es tuyo, es de Él, por cierto. ¿Amén? Pero tú vienes y hasta visitas el altar en ese día. Vienes buscando el agua bendita y de repente te acuerdas que esta no es iglesia católica. Y todo lo que nunca has hecho, lo haces porque las situaciones son apremiantes, según las circunstancias. ¿Y sabes por qué mucha gente vive de desgracia en desgracia y en dificultad y en sufrimiento? No es porque Dios sea malo contigo, es porque Dios es bueno contigo. Y porque tú le has probado y demostrado a Dios una y otra vez que solo en las emergencias te acercas a Él. Te resuelve el problema y te vuelves a parar delante de Dios. Y cuando Dios permite que venga la enfermedad, como es el caso aquí, o que venga la opresión financiera, o el problema que se te presente, ¿sabes por qué Dios lo permite? Es por tu propio bien, porque solamente así te acercas a Él. Y es así que tienes un corazón más dócil, más humilde, más rendido a Él, para que Él pueda hacer la obra que Él quiere hacer en ti. Es por tu bien. Pero también es una fe fácilmente engañable, porque las circunstancias son apremiantes, es que dicen, bueno, mira, el hijo se me moría y por eso tuve que ir al curandero a que le hicieran una limpia. Hasta Catemaco fuiste a parar y dejaste por allá la ofrenda con demonios. Pero es que se me moría. Sí, y Dios no esperes que se agrade de ti, porque eso es idolatría. Aquí les van con el psíquico, con el guerrero, con el sanador, con el sacerdote que le echa agua bendita. Por ahí dicen que en Querétaro tienen no sé qué agua que agrega longevidad a la gente, y vas con el sacerdote a que te eche de esa agua. Y hay quienes van hasta con la santita. Fácilmente engañable. Lo más probable es que a quien así vive tiene religión, pero probablemente no tiene salvación. ¿En qué nivel de fe estás? ¿La que dice ver para creer? ¿O aquella donde te presentas delante de Él cuando las circunstancias se aprietan? El siguiente nivel de fe, número 3, es la fe salvadora. La fe que te redime. La fe que te convierte en hijo de Dios. La fe que borra tus pecados. La fe que te convierte en templo del Espíritu Santo. La fe que inscribe tu nombre en el libro de la vida. Porque las dos anteriores probablemente ni a eso llegan. Es la fe inicial para poder tomar el regalo de salvación que Cristo te da. ¿Cuántos en Capernaum y en Nazaret y en Caná y en toda la región de Galilea ni siquiera tenían salvación? Porque en otro pasaje, me parece que es Juan capítulo 7 o Mateo 7, uno de los dos libros, pero es capítulo 7, donde dice que ni siquiera sus hermanos, ni siquiera los hijos de su madre y de su padre, bueno, su padrastro José, María y José sí tuvieron hijos, y aquí los menciona, ni siquiera ellos creían en Él, por lo menos no en este momento. Pero de esa fe le quiero hablar un poco más al final del mensaje, la fe salvadora. Fe que dice ver para creer, fe según las circunstancias, fe salvadora. Número 4, mira el versículo, nada más para recapitular la historia, ¿verdad? Desde el 40 en el 46 termina diciéndole, nos informa que había alguien cuyo hijo estaba enfermo. En el 47 dice que le rogó que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. En el 48 Jesús le dice, le predica pues, si no viereis señales y prodigios no creeréis. En el 49 le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. En el 50 Jesús le dice, Jesús hace el milagro y le dice, ve, tu hijo vive. Jesús lo hace. Ahora, ¿cómo responde él? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuál es el cuarto peldaño de crecimiento o avance en la fe? Es una fe
obediente. El hombre creyó. Es bueno creer. Y se fue. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y él se fue. Obedecer y confiar es la regla marcada para andar en la luz, dice el himno. Ya desde que tenemos fe salvadora, ya empieza a ser una fe que es real. Las otras dos realmente no son fe real. Las otras dos son las que dicen, no vale pájaro en mano. Pero ya desde que ponemos la fe y confianza en Cristo como Salvador, empieza a tener fe. Pero eso no garantiza, porque muchos cristianos son salvos y es todo lo que son el resto de su vida y nunca crecen, nunca avanzan, llegan a la vida eterna como bebés espirituales. Pero luego vemos aquí una fe que ya empieza a tomar pasitos de fe. No es la fe más madura, es una fe que es real, pero luego no todo es posible bajo esta fe, porque tú te acuerdas que Jesús reprendía a sus propios discípulos, hasta los discípulos, cuando no podían lograr algo, o como cuando Pedro se hundía, que le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Creía Pedro en Jesús? Sí, porque le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Señal de que creía en él, pero es una fe que aunque era real, de pronto dudaba, flaqueaba, se sumaba, se desmoronaba. Cuando no pudieron expulsar un demonio de aquel hijo, el padre que tenía un hijo lunático, ¿por qué no pudimos? Preguntaban ellos, por vuestra poca fe. ¿Tienen fe? Sí. Ya incluso habían sanado enfermos, expulsado otros demonios, pero este en particular salía con oración y ayuno, esta especie de demonio. Y no pudieron por su poca fe, pero esta ya obedecía, ya avanzaba un poco más. Sin embargo, ¿por qué digo que es una fe pequeña y no una fe firme, bien anclada? Porque mira lo que pasa. Aunque él se fue, él creyó y se fue, como dice el versículo 50, en el 51 dice que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Las mismas palabras que Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Los siervos salen, pero fíjate, en lugar de que al venir los siervos, él los aborde y les diga, ya sé que mi hijo vive, y les voy a decir a qué horas empezó a sanar. Ayer a las 7 empezó a sanar, porque a esa hora me dijo Jesús que el muchacho sanaba. No hizo eso. Cuando el hijo pródigo se fue y regresaba, él tenía un plan de cómo buscar el perdón, la gracia y mostrar arrepentimiento. Y el padre ni hablar lo dejaba. Cuando corrió a él, ¿quién corrió? ¿El hijo o el padre? El padre corrió, se abalanzó sobre su cuello. Antes de que el muchacho dijera nada, él ya estaba queriendo que se matara el becerro gordo, sandalias en sus pies, el mejor vestido, anillo en su mano, etc. Y el muchacho no hallaba cómo pedir tiempo para decirle lo que le quería decir. Eso podía haber hecho este padre aquí si tuviese una fe bien anclada, bien fija. Ya había obedecido, pero es una fe débil que se puede desmoronar fácilmente. ¿En dónde estás tú, hermano? ¿En ver para creer? ¿En acercarte a Dios solamente cuando las circunstancias ya trataste con todo lo demás y nadie más pudo? Y solamente Dios puede defendernos. Ahora sí, es nuestra última oportunidad, cuando debería haber sido la primera. Es una fe donde ya has venido a los pies de Cristo. Es una fe que obedece, pero luego se tambalea. Pero no fue él quien dijo el testimonio de sanación, sino los siervos. Él pregunta porque tenía sus dudas. No vaya a ser que le hayan dado por ahí una aspirina, algún medicamento, y a lo mejor sanó a otra hora, y tal vez fue coincidencia y no fue Jesús que me lo sanó. Porque él pregunta entonces en el versículo 52 a qué hora había comenzado a estar mejor. ¿Por qué pregunta en lugar de él decir? Porque su fe es débil todavía. Tiene fe, pero es una fe débil. Él pregunta a qué hora, para corroborar si fue Cristo o no. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Mira, 53, hasta entonces, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Dice, sí, Jesús tiene poder. Hemos oído que hace por aquí y por allá, pero aquí no estamos tan convencidos, Le conocemos, su padre, su madre, sus hermanos, pero a nosotros no nos convence tan fácil.
No nos da a tole con el dedo, pero dice, ah, mira, no, este sí es el bueno. Bueno, eso nos lleva al casi que quinto, ¿verdad? Nivel de fe, que es el que crea una fe firme, una fe con convicción, una fe inmovible, una fe que creí, el Señor cumplió, el Señor es fiel. El día siguiente pueden venir retos más grandes, pero por lo que, si son menores, pues tengo más confianza, porque por lo que me hizo ayer, con mayor razón me va a hacer esto, si es más fácil. Pero aunque sea más difícil, hermano, me he dado cuenta que en situaciones chicas o grandes o medianas no me ha fallado, no me va a fallar el día de mañana, porque Dios es Dios. ¿Estás ahí, hermano? De que no importa las probabilidades en contra. ¿Cuántos han caído? Pero Dios te ha dicho, marcha y sigue adelante, porque otros habrán caído derecha e izquierda, pero tú tendrás victoria, y tú marchas y Dios te da la victoria a ti. Fe con convicción, fe inmovible, fe bien establecida. Ya puede venir por allá el curandero y te dice, no, yo te lo curo fácilmente. O por allá viene el sacerdote, te dije que vinieras a nosotros. O por allá va el que adora la Santa Muerte y mira, por acá yo te lo puedo resolver. Y tú dices, de ninguna manera que yo voy a dar la espada a mi Dios. Ese es el tipo de fe que tenía José en Egipto. Dice, ¿cómo haría yo este pecado contra mi Dios? Estaba firme en sus convicciones. ¿Cuántos peldaños llevamos? 5. ¿En cuál estás de los 5? ¿Ven para creer? ¿Solamente cuando las circunstancias se aprietan? ¿Solamente aquella que eres salvo y no más? ¿Aquella que de pronto obedece pero de pronto se tambalea? ¿Es tan poca que de pronto no se logra y no sabes si hoy te va a ir bien o no? ¿O es una que no te mueve nada? ¿Cuál es la fe que sigue? Peldaño número 6. Después de todo lo ocurrido, vemos cómo en el 53 otra vez el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mira lo que dice aquí, las siguientes 3 palabras, y creyó él. ¿Cómo que creyó él? ¿No había creído ya allá en el versículo 50? Fíjate el 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. Entonces ya creyó. ¿Por qué nos dice el 50 que creyó y luego por qué en el 53 repite que creyó él? Porque es, sí, una fe más establecida, más fortalecida, porque ahora al principio era la certeza de lo que esperaba, tal vez la convicción de lo que no veía, pero ahora lo ve. De principio de oídas le conocía, pero ahora sus ojos han visto. Y es una fe fuerte. Pero mira, no termina ahí el 53. Dice, creyó él con toda su casa. ¿Sabes qué clase de fe es esa? Es una fe contagiosa. Para que tú hayas creído, hermano, se ha requerido mucha predicación a lo largo de los siglos, mucha sangre derramada, para que la Biblia, el Evangelio y la fe por medio de la cual tú has creído llegue hasta ti. Ahora, hermano, le he hecho esta pregunta antes y se la vuelvo a hacer ahora. ¿Serás tú el último eslabón de la cadena que a lo largo de los siglos, continentes y mares ha traído la salvación hasta ti? ¿O habrá alguien más que crea? Qué bendición que tú, papá, hoy siendo el Día del Padre, no nada más siendo celebrado, que tu familia crea contigo. Que tu fe se extienda hacia la siguiente y la siguiente generación, porque hoy mucho de eso ya no está pasando. Hoy los papás están en la iglesia y los hijos andan viviendo perdidamente. ¿Qué esperanza hay para los nietos? Porque mira, hablar de fe, yo predico de fe, ¿sabes una cosa? Mi fe también tiene que ser probada. Se lo he dicho, la semana pasada le hablaba de eso. A ver, predicador, siento que Dios dice, tú predicas de fe, vamos a ver si tú tienes. Y una fe que, le he dicho aquí también, una fe que no puede ser probada es una fe que no sirve para nada. Y la prueba va a doler. Y la fe se denota por medio de obras, porque palabras son a peso la docena, pero los hechos son los que arrastran. Y esta es la fe contagiosa que arrastra, que convence, que otros dicen, yo no veo,
a mí no me queda claro, pero veo lo que Dios ha hecho en tu vida, veo cómo crees, veo cómo Dios te bendice, y ¿sabes qué? Por esa fe que tú tienes, me animas, y yo también por ti voy a creer, papá o quien sea. ¿Esa es la fe que tú tienes? A veces ni hablamos absolutamente nada de nuestra fe. Tu fe la vives en oscuras. Y qué bueno que tengas un lugar secreto de oración. Todos debemos tener un lugar secreto donde nos encontramos con Dios y nadie más, tú y Dios a solas, donde derramas tu corazón delante de Dios y tus lágrimas y le pides y le ruegas, y lo que ahí pasa nadie más lo sabe sino solo tú y Dios. Pero no te quedes nada más ahí en el closet. Es bueno estar en el closet de oración, pero luego sal de ahí y que tu fe sea conocida para que otros crean por el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la fe contagiosa que arrastra y convence. Ese es el sexto peldaño. ¿En cuál estás tú? ¿Fe para creer? Según aprietan las circunstancias, nada más suficiente para ser salvo y nada más, Señor, gracias por salvarme y ahí nos vemos en el arrebatamiento o el día de mi muerte. Si yo me olvido de ti, tú no te olvides de mí. La fe que de alguna manera empieza a dar sus primeros pasos, la fe que dando pasos crece y se fortalece y está firmemente anclada, inmovible. La fe que contagia, y todavía queda un nivel más de fe. Pero ya no lo vamos a encontrar en este pasaje porque ahí ya terminó el pasaje, ya nomás nos dice que este fue el segundo milagro. Pero antes de ir al siguiente pasaje, que está bien vinculado con lo que acabamos de leer, solamente quiero hacer notar aquí dos cosas. En el versículo 46 dice que Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro. Y luego dice esto, nota, había en Capernaum un ¿qué? Un oficial ¿de quién? Del rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Empieza con H y acaba con S. Herodes. Amén, son bien inteligentes ustedes. El rey Herodes. Tome en cuenta eso, hay que identificar ese detalle. Otra vez lo menciona en el versículo 49. ¿Cómo empieza el versículo 49? ¿El qué? El oficial del rey Herodes. ¿Ok? Entonces por eso sabemos de que, mira, un oficial tiene una posición muy importante. Recuerda eso y ve conmigo a Hechos 13. Hechos 13. Si tú lees el título del comienzo de Hechos 13, dice ahí, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Comienza la obra misionera en Hechos 13. Y nota cómo quien preside es Bernabé, es el primer viaje misionero. Pablo todavía no se conoce como Pablo, Pablo se conoce como Saulo. O sea, son los pininos de la obra misionera aquí. Es el primerito de los viajes misioneros. Qué emoción, ¿verdad? Es como la iglesia donde estuve ahora en El Paso, hermano Mauricio. Primer conferencia misionera, primer comida internacional, primer forma de promesa de fe a misiones. Hay ánimo entre los hermanos porque están, fíjate, es Estados Unidos que más da la obra misionera, El Paso, Texas, pero ahí están en pañales en cuanto a la obra misionera. Es algo que todas las iglesias debieran ser expertas, por cuanto se habla de misiones en la Biblia. Y iglesias, no importa la denominación, viene gente aquí, se maravilla de que Monte Abraham sea iglesia misionera, cuando todas y cada una de las iglesias de este mundo, bautistas o de cualquier denominación que dicen usar la Biblia o que creen en Cristo, deberían ser iglesias misioneras. Pero esa es harina de otra cosa. Empieza el capítulo 13 de Hechos diciendo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y aquí están los que van a salir en el viaje misionero. Bernabé, él es el líder del primer grupo. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene, van 3. Mira el cuarto, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Y el quinto es, ¿quién? Saulo, todavía no se conoce como Pablo, es Saulo. Ahora, ¿no te parece curioso que en el contexto de nombrar la primera expedición misionera, el primer viaje misionero, de los 5 que salen, ahí aparece el nombre de el tetrarca Herodes, ¿sí o no? ¿Qué tiene que ver Herodes con misiones?
Nada. No dice que Herodes haya ido en este viaje, pero dice que Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Ahora, si se crió, quiere decir que se conocían desde niños. Esa es la edad de la crianza, desde niños. Aunque cuando pensamos en Herodes lo pensamos como un hombre maduro, también fue niño Herodes. Y se crió con amiguitos. Y uno de sus amiguitos de la infancia era Manaén, aquí está mencionado. Y cuando Herodes vino a ser nombrado rey, tetrarca de allá en Galilea, en la zona de Galilea, Samaria, Judea, etc., ¿a quién va a llamar como sus oficiales? Pues los de su más grande confianza. ¿Y quiénes son de su más grande confianza? Aquellos con quienes jugaba canicas y al trompo y al valero desde niño. Y Manaén era uno de ellos. Y aunque no lo dice expresamente, pero este Manaén, no hay duda que era alguien cercano a Herodes. Y hay historiadores que dicen que ese oficial del rey mencionado en Juan capítulo 4 es este Manaén, que ahora va de misionero. ¿Qué sucedió? Sucedió que hay otro nivel de fe, número 7, una fe transformadora. Porque llegó el día en que Manaén, su hijo, estaba enfermo y él decía ver para creer. Así le dijo Jesús: mira, tú no me vienes a mí porque es puro ver para creer. Señor, las circunstancias son apremiantes, sánamelo. Bueno, ya vete, tu hijo vive. El hombre se va, obedece, y luego ve que sí fue sanado, su fe se fortalece, y luego no solamente él cree, sino que su familia también cree. Y llega el punto en que él medita en estas cosas, y él creció con Herodes, pero también ve lo que Jesús ha hecho en su familia, y ve el reino de los cielos que está desarrollándose, y ve el imperio romano del cual él es oficial, bajo el César en Roma, pero localmente bajo el tetrarca Herodes. Y él llega un día con Herodes y le dice: ¿sabes qué, Herodes? Aquí está mi renuncia. ¿Por qué? ¿Qué te falta? ¿Qué beneficios? ¿Quieres más salario? ¿A dónde te vas? ¿Te mandaron a llamar de Roma? ¿El César? ¿Te van a promover a rey en alguna otra provincia? No, nada de eso. Tú sabes que yo, pues te había dicho algún día que contigo hasta la muerte, somos amigos de la infancia, pero lo siento, aquí está mi renuncia. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quieres retirar es el lugar más cómodo en toda la tierra, en toda la región, el palacio mismo del rey? Las mejores comidas, las mejores bebidas, los mejores siervos, todo, mejor transporte. ¿Por qué te vas? No me lo tomes a mal, Herodes. Tú eres un gran rey, para no ofenderlo, pero he descubierto un mejor rey que tú, y es Rey de Reyes. Una vez tú lo quisiste matar cuando te anunciaron aquellos sabios de Oriente que venían a adorar al rey de los judíos, que venía al que iba a ser por encima de ti, y yo lo he descubierto y me voy con él. ¿Sabes una cosa, hermano? No cualquiera deja la comodidad de un buen trabajo, de un buen puesto, para seguir a Cristo. ¿Tú crees que le dieron una gran pensión del palacio para irse mientras iban los viajes misioneros y vivir de eso? No. Lo dejó todo y se puso a vivir por fe. Papá, feliz día. Pero yo te pregunto, ¿dónde está tu fe el día de hoy? ¿Es ver para creer? Más vale pájaro en mano. Es fe donde te presentas a la iglesia sin falta, en tanto que esa circunstancia te tiene agarrado del cuello y casi no puedes respirar, te estás como medio ahogando, y ahí sí estás en la iglesia, pero cuando el Señor te levanta, es como siempre es el hombre en tiempos de jueces. Estaban en decadencia, caían, eran tomados cautivos, ahí en lo más bajo, tocando fondo, se arrepentían. El Señor venía y los restauraba para volver a repetir el mismo ciclo otra vez. Ya estamos bien otra vez, y otra vez volvemos a abandonar a nuestro Dios. ¿Vives así? ¿O tienes una fe que confía en Él para salvación? ¿Y eso es todo lo que tienes? ¿Nunca crece, nunca avanza, nunca da pasos de fe? ¿O es una fe que ya está firme porque has probado y comprobado que nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado,
pero no solamente hablas del pasado, sino de los retos que vienen al futuro. Y por fe, aún contra toda probabilidad y contra consejo, no que no vamos a seguir consejo, pero consejo que no es bíblico, marchas adelante porque tienes tus ojos firmemente puestos en Él y sabes que no importa quién diga sí o no, esto es lo que marca a Dios y te atreves a dar el paso por fe. Y luego ves que otros son arrastrados por esa fe. Y hay grande gloria para Dios por la victoria que se obtiene. Pero más aún, quemas tus puentes, quemas tus barcas y lo dejas todo atrás por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una pequeña palabrita, papá y mamá y todos aquí presentes. F-E, fe. Pero es una gigantesca virtud sin la cual no existe la vida cristiana. No hay vida que realmente merezca ser vivida sin fe. No hay salvación, no hay poder alguno, no hay respuesta de oración sin fe, no hay milagros, no hay impacto, no hay poder y no hay victoria. ¿Dónde te encuentras tú? ¿En cuál de los 7 peldaños de la fe te encuentras hoy? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, oh Dios, a crecer en la fe. Llegar al punto donde la fe es viva, es real, es verdadera.